Hola ajedrecista, ¿quieres analizar tus partidas para ver cuántas jugadas brillantes o cuántos blunders has hecho? ¿Te gustaría hacerlo en más de una partida al día, pero no quieres pagar la suscripción de chess.com? Pues hoy te traigo la solución. Es verdad que el análisis de chess.com está muy bien para ver rápidamente cuánto has fallado o dónde has jugado bien. Te da aquí un porcentaje de precisión muy útil para saber más o menos cómo ha ido la partida. Tienes un gráfico para ver en un segundo cómo ha ido todo. Y además te puede hacer sentir como un genio cada vez que te marca una jugada como brillante. Si quieres revisiones ilimitadas en chess.com tienes que pagar, ya sea una membresía platino o diamante, porque la membresía oro no incluye revisión de partidas ilimitadas. Por eso tendrías que pagar más dinero al mes. Pues hoy te traigo una forma de hacer todo esto totalmente gratis. Es una web muy fácil de usar y que en un minuto te da la revisión de tu partida. Puedes ver la precisión de tu partida, puedes ver la lista de jugadas brillantes, jugadas buenas, excelentes, fallos o blunders. Y también tienes un gráfico para ver en un segundo cómo ha ido la partida. Además, puedes analizar cualquier partida, ya sea jugada en chess.com, en Lichess o una partida que importes tú. Para ello solamente tienes que copiar el PGN en esta barrita de aquí. Una vez que lo copies, le das a analizar y en un minuto tienes la partida. También puedes seleccionar una de tus últimas partidas de chess.com o de Lichess. Ahora vamos a probar todas las funciones de esta página web. Pero la pregunta que tenemos que hacernos ¿es igual de bueno que chess.com? Pues vamos a verlo. Pero antes de verlo, si quieres más vídeos como este, apoya al canal suscribiéndote, dándole like y comentando qué te ha parecido. Lo primero que tenemos que hacer para ver cómo funciona es copiar el PGN de una partida. Para ello, entramos en chess.com y en la partida que tú quieras seleccionar, entras en ella y le das al signo de compartir partida. Aquí simplemente tienes que copiar el PGN, pinchas aquí, copias y te vas a la web gratuita. Una vez aquí, lo único que tienes que hacer es copiar el PGN. Una vez lo tengas copiado, simplemente le das a analizar y en cuestión de un minuto tienes el análisis gratuito de la partida. Una vez el módulo haya hecho su trabajo, simplemente le damos a No soy un robot y tenemos ya listo el informe. Aquí lo tenemos, como podéis ver, tenemos aquí las precisiones de cada jugador, las jugadas brillantes, buenas, excelentes, fallos, blunders de cada uno, y luego tenemos aquí el módulo que nos indica cuál es la mejor jugada en la posición, y por último podemos ver también el gráfico que tenemos en chess.com. Aquí podemos comparar cómo hace el análisis cada una de las plataformas, chess.com y Wintercat. En cuanto a jugadas brillantes, exactamente lo mismo, 3. Mejores jugadas, 6 aquí en Wintercat y 2 en chess.com. Errores, 3 en chess.com y ninguno en Wintercat. En cuanto a errores y jugadas buenas, aquí es donde más diferencia hay, pero realmente en la práctica el módulo marca 0,2, 0,3 puntos de diferencia, o sea que es básicamente lo mismo. Pero en cambio, en cuanto a jugadas brillantes, en cuanto a blunders, ahí sí que calcula más o menos lo mismo en las dos plataformas. Luego también podemos ver la precisión. Wintercat marca como 91,6 precisión del blanco, mientras que en chess.com marca 85,9, un poquito más en Wintercat, pero son porcentajes más o menos similares. Y luego, en cuanto a la gráfica, pues es más o menos la misma. Vemos que en Wintercat y en chess.com más o menos es igual. Es verdad que en chess.com se puede ver un poquito más claro, pero bueno, el resultado es el mismo. Una partida igualada hasta que aquí en un momento el negro comete un error y ya el blanco se queda ganando. Pasa lo mismo que en la de chess.com. Por cierto, si queréis ver esta partida con 3 jugadas brillantes, la tenéis en este vídeo de aquí de un chico de 8 años que es el futuro del ajedrez. Luego también podéis ver aquí, entrando en chess.com o en Lichess, partidas de vuestra cuenta de Lichess que hayáis jugado últimamente. Por ejemplo, si pones aquí el nombre de usuario, yo pongo el mío ajedrez contigo y le damos a buscar. Y aquí te salen las últimas partidas que has jugado en este mes, el mes pasado o el anterior. Aquí, por ejemplo, tengo una partida, por ejemplo esta última, ¿no?, que he jugado. Le damos aquí, le damos a analizar y nos sale otra vez el mismo informe. Si lo queremos hacer desde chess.com sería lo mismo. Le damos a chess.com y haríamos el mismo proceso. Buscaríamos aquí ajedrez contigo, últimas partidas que hemos jugado y, por ejemplo, esta primera, que es la que tengo analizada en este otro vídeo de aquí, nos saldría igual el mismo informe. A la hora de poder ver la partida es muy similar a chess.com. Cuando vas avanzando te van poniendo los símbolos de cada jugada. Si es una jugada de repertorio, de aperturas, todo esto es teórico, 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 hasta que llega un momento que nos salimos de la teoría y ya empieza a poner cuál es la mejor jugada. Aquí podéis comprobar con el módulo que dice que es la mejor. Por ejemplo, aquí C3 es la mejor,
que es la que hizo Timofey en esta partida. Y luego más adelante, pues podemos ver también cómo marca jugadas imprecisas o las jugadas brillantes, que como digo, si queréis ver en profundidad, podéis verlas en la partida que os digo. Aquí, por ejemplo, jugada brillante, pues muy similar todo a chess.com. Para ser una herramienta totalmente gratuita, creo que está genial. Tenéis las jugadas brillantes, mejores jugadas, excelentes, blunders, fallos, todo. Tenéis la gráfica, tenéis el porcentaje de precisión de cada partida y con eso creo que podéis analizar todas las partidas que queráis sin ningún problema. Si quieres ver a este niño de 8 años número 2 del mundo, pincha en esta partida.